La verdad es que no es una sorpresa. Varias consolas han tenido potencia oculta, y claramente esta no es una excepción. ¿Estás preparado para conocer un lugar oculto que le dan a las consolas? Empecemos. Esto es una jugada muy común en las consolas. No se suele utilizar este término en consolas no potentes. Tenemos el caso de PSP, que inicialmente funcionaba a 222 MHz, pero poco después Sony permitió a los desarrolladores subir la frecuencia de reloj del CPU a 323 MHz. Otro caso sería el de PS Vita, sí, la ex consola más potente de Sony, que de 333 MHz que ya tenía PSP cuando usó toda su potencia, llegó a 444 MHz, dando más variedad a juegos más potentes y, como siempre, reservan la potencia en el futuro. Yéndonos al otro bando, nos encontramos con Microsoft con su Xbox One, que sin tantas especificaciones de reloj de CPU, también se supo que tenía potencia oculta cuando permitió utilizar su potencia reservada para Kinect, sacando el máximo provecho. Sin ir más lejos, tenemos a PS4 Pro con su Boss Modem, que era la potencia escondida de PS4 Pro, una estrategia que sin dudas se guardaron para eclipsar a Nintendo Switch, pero por lo visto no funcionó. Su función es básicamente agilizar el tiempo de carga y aumentar a la mayor velocidad la CPU, y también aumenta más las FPS. Eso en sí implica que la consola se caliente y haga más ruido. Y a lo que llegamos es, ¿por qué siempre tienen potencia escondida? ¿Cómo hacen para sacar toda esa potencia? Antes que nada, decir qué son los megahercios. Los megahercios son una unidad de frecuencia del procesador, de la memoria RAM o de la tarjeta gráfica. Son básicamente la velocidad a la que corren nuestros componentes. Bueno, la respuesta a la pregunta que hice antes sería que una consola siempre guardará una parte de megahercios en la consola misma, para que no se caliente del todo, o simplemente lo hacen para guardar ese potencial en un periférico futuro. Interesante, ¿verdad? Pues bueno, por parte de Digital Foundry, hace unos días se ha revelado tras análisis extensos la posibilidad de acceder a un incremento de la potencia del GPU y la CPU en modo portátil. Y esto se pone aún más interesante, y es que todo viene gracias a la perfecta combinación entre su procesador y su refrigeración, en la cual un conducto ayuda a desviar el calor que proviene del procesador Nvidia Tegra, ayudando en la refrigeración, y que se nota la potencia especialmente cuando la consola se encuentra conectada al dock, tal y como dije en anteriores vídeos, solo que esta vez confirmado por Digital Foundry, que abrieron y examinaron la consola. Y bueno, ¿de cuánta potencia escondida estamos hablando? Pues bueno, ni más ni menos que un 25% más de potencia en modo portátil. Eso es bastante potencia de la que esperaba de una consola de estas características. Si pudiera, volvería a editar mi vídeo de toda la potencia de Nintendo Switch y le pondría un poco más en el modo portátil, porque la verdad me han sorprendido. Y también se ha confirmado que el procesador de Nintendo Switch está basado en el Tegra X1, pero se ha modificado para que esté dedicada y destinadamente para la consola de Nintendo. Vamos, que lo han mejorado bastante y podría ser un Tegra X 1.5. Ahora vamos con un dato oculto incluso a los propios desarrolladores, y es sobre los megahercios. Y es que si en el modo portátil la RAM ofrece 307 MHz y su potencia escondida para que los desarrolladores opten era de 384 MHz, el resultado final sería que los desarrolladores podrían escoger frecuencias de 1600 MHz para la creación de sus juegos en dock y de 1331 MHz en modo portátil. De esta forma, en el modo portátil podrían reproducir todos los títulos como si fuera el dock, y cuando lo conecten al dock tendrían más potencia, tal y como dije en anteriores vídeos. A estas dos últimas consolas nombradas, la PlayStation 4 Pro y la Switch, lo que se realiza para llegar a estos incrementos más altos es el término llamado overclocking. ¿Qué se hace? Bueno, lo que se hace en las consolas es diferente a lo que se hace en un PC. En un PC tú mismo en la BIOS lo puedes hacer. Con pulsar un botón puedes ajustar la velocidad a la que va a ir tu procesador y acelerarlo para dejarlo al máximo, o incluso superar su tope. Pero no solo en el procesador, sino en la RAM también puedes incrementar la velocidad, y no nos olvidemos de las tarjetas gráficas, acelerando sus procesadores internos y sus memorias. Entonces, para conseguir esta opción en consola bastaría con forzarla mediante una actualización del firmware
cambiando algunos términos y aumentando toda su potencia al límite. ¿Por qué ocultan el 25% de la GPU y la RAM? ¿Porque se sobrecalentaría la consola en modo portátil? ¿Por el consumo excesivo que haría la batería? ¿O porque están guardando ese 25% de la potencia para un periférico que ahora mismo se os está viniendo en la cabeza y quiero que lo digáis al mismo tiempo que yo? Realidad virtual. Espero que os haya gustado el vídeo y tranquilos, este vídeo no sustituye al que vendrá el domingo. Bueno, eso ha sido todo, yo me voy y no te olvides, sé Togbe.